Hola mis amigos, que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de todos nosotros, no solo de ustedes, sino también el mío. Porque si Él no lo hace, nosotros vamos a quedarnos hablando y comunicando nada, apenas nada. Pero si Él estuviese dirigiendo mi mente, mis palabras, con seguridad, usted va a entender. Y una vez usted entendiendo, usted va a aplicar, va a ejecutar lo que sabe que debe hacer. Y cuando usted obedece aquello que Dios le habla a usted, es una voz personal, ¿no? Cada uno oye la voz de Dios. Para algunos, Dios habla de una forma, para otros de otra forma, pero todos los que oyen la voz de Dios reciben la fe de Abraham, para que entonces vengan a sacrificar, obedecer, para que entonces vengan a cosechar los frutos de la obediencia. Mire solamente el secreto de Abraham. Vea qué es lo que Dios habla. Preste atención. Él dice a respecto de Abraham, cuando lo llamé a Abraham, lo bendije y lo multipliqué. Abraham y Sara no tenían hijos. Ya tenían que 75 años y ella 65 años. Y hasta los 99 años, Abraham se quedó esperando la promesa de Dios que se cumpla. Y cuando estuvo con 100 años, Sara tenía 90, ella dio a luz a hijos. Entonces Dios habla. Cuando yo lo llamé, eran uno solo ellos. Abraham y Sara, Sara y Abraham. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Yo los bendije y los multipliqué. ¿Cuál es el secreto? Entonces, es esto lo que yo quiero hablarles a ustedes. ¿Cuál es el secreto de la fe de Abraham? Yo busco hablar lo más pausado posible, lento, para que todos vengan a entender cada palabra. Porque el Espíritu Santo, hoy, el Espíritu Santo con seguridad, que usted oiga la palabra de Dios de la misma manera como Abraham oyó. Abraham oyó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que él hizo? Obedeció. Vea solo lo que está escrito, es muy fuerte. Déjeme por favor beber un poquito de agua porque la garganta, la boca va quedando seca y queda difícil. Muy bien, mire solamente, el secreto de Abraham. Agarre esto, mi amiga y mi amigo, y aplíquelo en su vida y usted hará la diferencia. Usted hará la diferencia. No importa quién es usted. No importa si usted es basura. No importa. Dios agarra las cosas imprestables, las cosas que nadie les da valor, y Él hace que sean exaltadas. Dios bendice, Dios llama a aquellos que son nada en este mundo. Entonces, el secreto de Abraham, dice aquí el texto, allí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, en el primer verso, la primera frase, ni voy a leer lo demás para no mezclar, solo voy a leer la primera frase. Por la fe, Abraham
siendo llamado, obedeció. ¿No es bueno esto? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Usted sabe qué nos enseña esto. Me enseña lo siguiente. No vale yo querer sentir la fe. No sirve que yo tome una decisión sobre la fe de mi corazón. Si yo hago esto, me va a ir mal. Porque la fe no tiene que ser en la base del corazón. El corazón quiere estar satisfecho con sus deseos, sus codicias, El corazón es la carne. La carne. Aquellos que se inclinan para la carne, se inclinan para la muerte. Y yo puedo hablar esto porque yo tuve una experiencia personal. Y yo voy hasta contarles a ustedes la fe del corazón. Una vez yo vi una joven en la iglesia. Claro, yo era soltero. Y aquella joven me agradó. Y nosotros fuimos a hablar con ella. Pero antes de hablar con ella, yo hablé con Dios. Yo agarré la Biblia, mire, solamente mi audacia. Yo agarré la Biblia y dije así, Jesús es quien dice, si vosotros estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pediréis lo que quisieres y les será hecho. ¿Sabe qué fue lo que yo hice? Movido por el corazón, movido por la fe del corazón, yo agarré la Biblia, coloqué un dedo en el texto, allí en Juan 15, versículo 7. Ahí le dije, oh mi Dios, Señor Jesús, aquí está escrito que si nosotros estuviésemos en ti, Él dice, si vosotros estuviereis en mí y yo he estado contigo, yo he estado contigo, yo he estado en el Señor y tus palabras han estado conmigo, en mí. Ahora, yo te pido que cuando yo vaya a hablar con esta joven, ella diga sí. Cuando yo fuese a conversar con ella me acepte. ¿Es esto lo que yo quiero? Listo. Y ahí salí al campo y fui hasta donde estaba la joven. Y ahí yo me presenté, tal. Después yo hablé con ella y le dije, en fin, a mí me gustaría, tal. De quedarme, ser novios, y hasta yo les conté mis planes. Ella en el momento aceptó. Yo hablé, caramba, esto es Dios que está bendiciendo, es que me oyó, es la voluntad de Dios. Entonces, caramba, yo vibré, di gloria a Dios, caramba, fue maravilloso. Y nosotros comenzamos a estar de novios. Usted sabe que en 3 meses nosotros nos íbamos a casar. En 3 meses. Yo no la conocía. A veces usted vive con una persona y no la conoce a años. Imagínense en algunos días. Nosotros ya proyectamos el casamiento a 3 meses de estar de novios. Marcamos el casamiento en 3 meses. Mis padres no conocían a los padres de ella tampoco conocían a mis padres, en fin. Fue algo así. O es o no es. Y fuimos adelante. Ella trabajaba, ganaba bien, y mi salario, juntándolo con el de ella, obviamente daría para que nos casemos inmediatamente.
y fue comprado, nosotros compramos cosas, muebles, etcétera. Todo así apurado. Es la voluntad de Dios. Y fuimos. Pero en lo más profundo de mi alma, yo tuve la sensibilidad del miedo, del recelo. Yo tenía una duda pequeñita, pero caramba, yo le pedí a Dios, yo le pedí, si vosotros estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pediréis lo que quisieres. Yo pedí, el Señor me dio. Entonces, voy adelante. Pero yo no estaba absolutamente convencido de que era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios para mi corazón, pero no era la voluntad de Dios para mi mente. En mi mente yo tenía dudas, en el intelecto, pequeñita, una dudita, pero en mi corazón había certeza enorme, tanto que luego compramos los muebles de la casa, etcétera, etcétera. Bien, muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Preste atención, amiga, que mi experiencia Dios permitió para que yo les pudiera pasar a los demás, para que los demás no vengan a caer en lo mismo, en la misma trampa del corazón. Entonces, aproximándose el día del casamiento, con todo del padre de ella, yo le pedí a Dios, mi Dios, aún resta una pequeñita duda y yo me está incomodando. No estoy cómodo. ¿Sabe cuando usted se queda con una duda? Bueno, yo estaba así, yo hablé así. Dios, si no fuese de tu voluntad, deme una señal. Y listo. En aquella semana, Dios me dio una señal. Ella, una discusión, un desentendimiento entre nosotros, ella habló una palabra, una única palabra. Listo. Fue la señal de Dios para mí. Allí nosotros terminamos, acabamos todo, largué todo y volví a mi búsqueda de una persona que realmente viniese a atender 100% mi fe inteligente, no de mi fe emotiva, porque usted puede leer la Biblia, y si usted coloca el corazón, la fe del corazón en la palabra de Dios, usted se va a machucar. Porque el propio Dios dice que el corazón es engañador, engañoso, corrupto y cruel. Entonces, cuando una persona coloca fe del corazón en aquello que Dios prometió, ella se sumerge. Solo que cuando ella se sumerge, ¿qué es lo que ella ve? El corazón muestra que la persona fue engañada. El corazón está viendo lo que hizo. Usted hizo un negocio errado. Usted hizo un mal negocio, hizo una mala alianza. Fracasó. ¿Por qué? Porque el corazón, mi amiga y mi amigo, no acepta sacrificios. El corazón no acepta sacrificar. ¿Sabe? ¿Se acuerda de la campaña del perdón? ¿Cuántas personas aún no perdonaron a sus ofensores? ¿Por qué? Porque el corazón no aceptaba. No aceptaba. El corazón rechaza el perdón. El corazón rechaza actuar, obedecer, sacrificar. Al corazón no le gusta el altar.
Porque en el altar es el lugar del sacrificio y al corazón no le gusta sacrificar. Entonces, para que usted tome una decisión de la fe inteligente, de la fe racional, la fe que piensa, la fe que pesa, evalúa, usted tiene que usar aquella fe, aquella convicción que está escrito. Usted tiene que dar crédito, pero la verdad usted tiene que creer, mejor que solo creer, tiene que creer en aquello que está escrito y obedecer a lo que está escrito. Este fue el secreto de Abraham. Él obedeció cuando fue llamado por causa de la fe, pero la fe inteligente. Él oyó la voz de Dios llamándole: deje todo, la parentela, la casa de tu padre, sus propiedades, deje todo atrás y lánzate a esta jornada que yo determino para usted. Y Abraham obedeció. Entonces, la fe de Abraham no fue una fe emotiva, fue una fe inteligente. Él obedeció. ¿Por qué es que él obedeció? Porque él creyó. Entonces, la fe sin la obediencia no vale nada. Entonces, muchas personas dicen: me gustaría tanto tener fe como fulano, beltrano, ciclano. La fe de Abraham, pues, solo esto. La fe, la creencia, lleva a la persona a obedecer la palabra de Dios. Es lo mismo cuando usted va al médico y el médico le examina a usted y le da una receta. Ahí usted, después de que sale del consultorio, usted lee la receta. Yo no voy a hacer esto, voy a tirar esto. Quiere decir, ¿de qué sirvió que usted oiga la palabra del médico? No obedezca. De nada. ¿Le va a ayudar en algo? Él era médico, habló la palabra científica que podría ayudarle, pero usted no creyó. Entonces nada sucedió. Así también es con relación a la palabra de Dios. Si usted lee en la palabra de Dios, si usted cree en la palabra de Dios con su razonamiento, entonces inmediatamente usted coloca en práctica. Quiere decir, usted obedece. Y en lo que usted obedece, que es un sacrificio, es un sacrificio, es un tremendo sacrificio el obedecer a la palabra de Dios, porque usted no ve a Dios, usted no toca a Dios, usted no siente a Dios, pero usted oye la palabra de Dios como Abraham oyó y obedeció, aún sin saber para dónde iría. Abraham no tenía el norte, vaya allá, vaya para el este, el oeste, no. Dios no le habló nada de esto. Dios le habló: deje tu casa, tu parentela, tus bienes, propiedades, y vaya a la tierra que yo te mostraré. No le mostró en aquel momento. Cuando Abraham juntó sus valijas, digamos así, y se colocó a disposición de ir, de andar, de seguir, se juntó aquello que él tenía y fue y comenzó a caminar. Entonces Dios le dio la dirección. Es esto que es fe. Es un coraje, es una actitud de coraje, es un sacrificio. Porque la fe, mi amiga, la que agrada a Dios, es la fe que obedece. Para que la persona obedezca, ella tiene que sacrificar. Ella tiene que sacrificar. Entonces, la fe que agrada a Dios envuelve, primero, obediencia.
Segundo, sacrificio. Sacrificio. ¿Y dónde es que yo voy a hacer el sacrificio? ¿Dónde haré el sacrificio? En el altar. El altar fue creado por Dios. Dios no precisaba ni precisa de altares. Dios no precisa de sacrificio, no precisa de nada. El sacrificio que es hecho en el altar o en el altar fue hecho para el hombre, no para Dios, para beneficiar al ser humano, no para beneficiar a Dios, porque Dios no precisa de altares, Dios no precisa de casas, de templos, Dios no precisa de ofrendas, no precisa de nada de esto. Dios no precisa de nada, pero nosotros precisamos de diezmar, nosotros precisamos ofrendar, porque en lo que nosotros ejecutamos, obedecemos a la dirección del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos al altar. El altar es el destino de aquellos que creen en Dios. Van al altar y allí en el altar resuelven todos sus problemas. Pero en el altar tiene el sacrificio. Entonces, cuando la persona reclama, habla, critica con relación a las ofrendas, ella nunca critica las ofrendas, a los sacrificios que hicieron o que ella hizo allí en la brujería, en la hechicería, en la magia, atendiendo a los espíritus, a las entidades, haciendo toda suerte de sacrificios. Ella no reclama de beber, de gastar todo en la bebida, en la droga, en una vida irregular. No, ella no reclama. Pero cuando ella es invitada a obedecer y sacrificar, ahí el corazón grita, porque el corazón no le gusta el altar, el corazón rechaza el altar de Dios. El corazón rechaza el altar de Dios. ¿Se acuerda? Cuando Jesús dice, cuando fueses al altar a llevar tu ofrenda que tu hermano tiene en contra de ti, deje la ofrenda delante del altar y vaya y reconcilíese con su hermano. Porque si usted ofrece su ofrenda con su corazón resentido con su hermano, o sabiendo que tu hermano tiene algo en contra de ti, su ofrenda no va a valer de nada. Es impura. Entonces, vea que para obedecer la palabra de Jesús, usted puede ver esto en Mateo capítulo 5, 23. Lea allí. Para que uno obedezca a la palabra de Dios, uno tiene que sacrificar. ¿Cómo una persona puede creer en Dios y en el mismo momento andar en la mentira? ¿Cómo ella puede creer en la verdad y andar en la mentira? Si ella cree en Dios, ella anda en la verdad. ¿Cómo es que una persona que quiere caminar, andar con Dios, quiere lo que es justo, lo que es correcto, lo que es íntegro, si ella se envuelve en una vida irregular? No hay cómo. Para que la persona pueda caminar con Dios, es como Dios dice: anda en mi presencia y sé perfecto. Y ser perfecto para Dios es esto. No es perfección de nuestro ser, pero es la perfección de la obediencia, la perfección del sacrificio, para que entonces nosotros vengamos a recoger los frutos en la obediencia. Fue lo que sucedió con Abraham. Cuando lo llamé, él estaba solo, pero yo lo bendije y lo multipliqué. Y de Abraham, Dios hizo de Abraham multitudes, o mejor,
muchas naciones. No fue solo una nación, muchas naciones. Porque Dios estaba con él. Todo lo que Abraham hacía salía bien, porque él era protegido de Dios. Y él fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él obedeció la voz de Dios, obedeció la palabra de Dios. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo, coloque su fe en las Sagradas Escrituras. Confirme por sí mismo lo que yo estoy hablando, predicando, enseñando. Confirme con lo que está escrito. Y después, tome la decisión. Porque la fe que agrada a Dios demanda, requiere obediencia que es sacrificio. Obediencia, sacrificio y finalmente perseverancia. Porque Abraham perseveró en todo tiempo. En todo el tiempo él perseveró hasta el último suspiro de su vida. Entonces, mañana estaremos hablando más al respecto de esa fe inteligente, esa fe que usted puede tener esta fe. Usted no precisa tener dinero, puede ser la persona más miserable de la faz de la tierra, la más pecadora de la faz de la tierra. Pero la fe, cuando usted comienza a obedecer la palabra de Dios, esta fe lo justifica a usted, lo hace merecedor. Nosotros vamos a hablar más mañana. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Hoy, por ejemplo, es el día en cual les enseñamos a las personas la palabra de Dios. Usted sabe que la fe inteligente viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí viene el sacrificio luego. Y ahí luego vienen las conquistas. Dios los bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.